Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren bien y les mando un fuerte abrazo para todos. ¡Despegamos! Deben ustedes saber que el fenómeno OVNI se está acercando tanto a nosotros debido a la posibilidad expresada por científicos de la extinción del ser humano en este planeta. Dicha extinción está orquestada y dirigida por una raza alienígena junto con los poderes máximos de la élite, que controlan el curso de los acuerdos firmados con esta raza. Pero no todo lo que ocurre por suerte o por desgracia son noticias negativas, ya que tras observar en el tiempo las diferentes modalidades de aeronaves no humanas que se han llegado a grabar en los cielos de todo el mundo, muchos ufólogos hemos llegado a la conclusión de que hay varias razas no humanas visitándonos e investigando nuestra evolución, y que posiblemente se encuentren aquí para nuestra protección. Dicho esto, os muestro algunos de los mejores y más recientes avistamientos que la gente de a pie logra ver cerca de su entorno, por donde pasan o donde residen, y un vídeo filtrado donde se puede ver a un avión militar siendo seguido por 3 ovnis. Este señor, de nombre Rafael Navarro Ferrari, fue testigo de un avistamiento UAPS muy cerca del centro de Ciudad de México, en la noche del 8 de enero del 2023. Escuchen por favor este extraordinario relato, pudiendo contar con un auténtico testigo del cual tiene toda mi credibilidad. La cercanía hacia los bloques de piso es abrumadora y es evidente de que quieren ser vistos, aunque vosotros sois quienes tenéis la mejor opinión. Subí yo a la azotea, que ahí tengo un pequeño roof garden, y me di cuenta, volteando, me di cuenta del objeto volando, y no le tomé video porque son tan rápidos que mejor preferí tomarle las fotos. Es una lástima no haberlo podido grabar en vídeo, pero en las 3 fotografías que este testigo pudo conseguir se aprecia claramente que no es un dron, helicóptero, avión u otra aeronave conocida, estando nuevamente ante tecnología no humana. Este otro encuentro tuvo lugar el domingo 15 de enero del 2023, pero esta vez el avistamiento tuvo lugar en los Estados Unidos, en el estado de Texas, donde un señor, mientras pilotaba una avioneta, estuvo grabando el paisaje, donde podemos apreciar incluso una especie de pista de aterrizaje donde realizan 2 aviones maniobras de despegue. Pero es al subir la cámara cuando logra grabar muy cerca de la avioneta y a gran velocidad a una nave de origen no humano volando y cruzándose con ellos. La imagen es bastante clara, aunque yo la he pasado por varios filtros, y la verdad es que me ha impresionado las líneas que se consiguen apreciar en el fuselaje y que no he conseguido aún descifrar, aunque siempre vuestra opinión ayuda en gran medida, ya sea directa o indirectamente, en el creer o no creer sobre las imágenes que os he mostrado. El famoso ufólogo e investigador Jeremy Corbell ha referido recientemente en varios medios de comunicación la entrega de una fotografía extraída de una videograbación oficial realizada por un avión espía del ejército norteamericano, cuando en el mes de abril del año 2016 sobrevolaba una zona residencial de la ciudad de Mosul, en Irak. También comenta Jeremy Corbell que según el informe del Pentágono y sus servicios de inteligencia, este objeto no humano con forma esférica realizaba un vuelo con una dirección de sur a norte y con una altitud constante, y que este suceso provocó una gran preocupación en varios mandos militares, sobre todo por los movimientos de forma inteligente que realizaba el objeto en cuestión. Esperamos con impaciencia la entrega en pocos días del vídeo a los medios de comunicación, ya que estamos siendo testigos de una gran evidencia de la presencia
e inequívoca de una nave no humana. ¿Recuerdan estas imágenes? Ocurridas a principios del mes de diciembre del 2022 en Dopet, Suecia. Y esta grabación realizada el 15 de diciembre del 2022 en Vladivostok, Rusia. Pues le presento una nueva grabación de este extraordinario avistamiento ocurrido el 23 de enero del 2023 en Lusaka, Zambia, donde podemos volver a ver cómo este objeto, con estas similitudes en su iluminación y en su posible forma cilíndrica, nos lleva a pensar de que es el mismo objeto, de tecnología no humana, al carecer de todo lo necesario por nuestras aeronaves, para conseguir ese tipo de sustentación en su vuelo, sin alas, propulsión, sonido de turbinas, tipos de señalización lumínica, etcétera, etcétera, etcétera. Aunque hay que resaltar la sorpresa, ya que en esa zona de África no se suelen reportar avistamientos ovnis y además que ocurriese en una zona tan poblada. Y para finalizar os presento un vídeo filtrado donde desde un avión se logra ver cómo a otra aeronave pero militar lo están siguiendo 3 ovnis, los cuales se mantienen en el rumbo que lleva el avión militar, hasta que uno de ellos, el que estaba más cerca del avión, se desplaza hacia la izquierda de la toma, cruzándose con uno de ellos, abandonando la persecución y seguimiento al avión militar. ¿Qué os parece, amigos y amigas? ¿Es que seguían al avión por su condición de espionaje o por la posibilidad de que transportase armas nucleares? Como siempre, vosotros sois quienes tenéis la mejor opinión. Bueno, compañeros, espero que el vídeo os haya resultado interesante y haya sido de vuestro agrado. Si no estáis suscritos, os invito a que lo hagáis y a que le deis a la campanita para recordaros que he vuelto a colgar un nuevo vídeo. Nos vemos en el próximo despegue, amigos y amigas.